Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del Aula Morán. Hoy tenemos un tema que, además de tener gran interés científico, tiene mucho interés mediático. Se trata de temas relacionados con la atribución del cambio climático en fenómenos extremos, en fenómenos meteorológicos extremos. Antes de pasar a la presentación de nuestro invitado, voy a hacer las habituales instrucciones respecto al uso de las diferentes formas para intervenir al final. Recuerdo que esta sesión de hoy, como todas las anteriores, se está grabando y se incorporará al poco de terminar, 1 o 2 días, a nuestro canal de YouTube, que es también accesible desde la página web de la AME. Por lo tanto, el que quiera intervenir al final podrá elegir el grado de exposición que él prefiera. Podrá intervenir utilizando el chat, o, si lo prefiere, usando el micrófono, y, si lo prefiere, también usando el micrófono y la cámara. Y dicho esto, voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es David Barriopedro. Actualmente es profesor de investigación del CSIC. Está en el Instituto de Geociencias, un instituto mixto CSIC Universidad Complutense. Previamente ha tenido un recorrido por la Universidad Complutense, ha estado en la Universidad de Lisboa unos cuantos años, se reincorporó con un puesto de Ramón y Cajal al Instituto de Geociencias. Y bueno, desde hace relativamente poco, primero fue científico titular del CSIC y desde el año pasado es profesor de investigación en el IGEO. Más detalles de su currículum se pueden ver en la página web. Básicamente voy a decir que su interés en la investigación se centra fundamentalmente en la variabilidad atmosférica en diferentes escalas temporales, desde la sinóptica a la paleoclimática. Y últimamente, pues, se ha interesado por estos temas relacionados con la atribución. El título de la charla que van a dar hoy es Desentrañando la huella del cambio climático en los eventos extremos. Y nada más. Al final, el que quiera puede ir ya, mientras él está hablando, poniendo preguntas en el chat, y al final, cuando él termine, pues se habilitarán los micrófonos y los vídeos, y los participantes podrán intervenir. Nada más, cuando quieras, David. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias por la invitación a participar en este ciclo de seminarios y también, por supuesto, agradecer a todos los coautores y colaboradores de los resultados o del trabajo que voy a presentar, porque es un trabajo efectivamente colaborativo entre un gran número de personas. Efectivamente, el título de la presentación versa sobre la atribución de eventos extremos a cambio climático y he dividido la presentación en 3 partes. Vamos a ver si puedo... A ver. Aquí, muy bien. Primeramente comenzaré dando una breve introducción al concepto de qué entendemos por atribución de eventos extremos, y después voy a ilustrar en una segunda parte como diferentes metodologías o qué preguntas podemos formular a la hora de hacer una atribución y con qué metodologías podemos hacerlo, y lo voy a ilustrar
a un caso concreto, ¿vale? Vamos a mostrar cómo un mismo evento se puede abordar o se puede estudiar desde diferentes perspectivas o con diferentes ángulos. Y finalmente pasaré a las conclusiones y al trabajo que se está desarrollando actualmente dentro del CSIC en colaboración también con AEMET. En primer lugar, paso a la introducción, que quizás sea un poco, para algunos de los oyentes, sea un poco básica, pero creo que es interesante e importante ilustrarla. ¿Qué entendemos por atribución de extremos? El concepto en sí de atribución se refiere a el proceso de evaluar el papel relativo que juegan distintos factores a la hora de producir un cambio o un evento concreto en el clima. En función de cuál sea el objetivo de la atribución, qué aspecto concreto, ya sea un cambio a largo plazo, ya sea un evento concreto, podemos hablar de diferentes tipos de atribución que se han ido desarrollando desde un punto de vista histórico, ¿no? Inicialmente, la ciencia de la atribución se inició con la atribución de cambios o tendencias en el sistema climático, sobre todo el calentamiento global, pero no solo el calentamiento global. Dentro de esta rama de la atribución se incluye, por ejemplo, la atribución de tendencias o cambios, por ejemplo, en la frecuencia de olas de calor o de días extremadamente cálidos, ¿vale? No obstante, el hecho de que podamos atribuir la tendencia al aumento en la frecuencia de días extremadamente cálidos a las actividades antropogénicas, eso no quiere decir que todos y cada una de las olas de calor se puedan individualmente atribuir a cambio climático o actividades antropogénicas. Y eso es lo que trata de responder, la pregunta que trata de responder lo que llamamos la atribución de eventos, ¿vale? ¿Cuál es la influencia del cambio climático o más concretamente las actividades antropogénicas, en la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento o la intensidad de un evento concreto o los factores físicos que contribuyen a un evento particular, ¿de acuerdo? Más recientemente, en la pasada década, se ha comenzado a desarrollar también otra rama dentro de la atribución, que es lo que se llama la atribución de impactos, ya sea impactos asociados a cambios a largo plazo o a eventos concretos en el clima. ¿Vale? Para centrarnos un poquito mejor en las distintas ramas de atribución, aquí ilustro diferentes figuras que corresponden a los primeros estudios pioneros que se desarrollaron dentro de cada una de estas ramas de atribución. El primero fue el primer trabajo de atribución de calentamiento global a actividades antropogénicas. El segundo es un paper de referencia, que es el de Stott et al., que fue el primer trabajo de atribución, en este caso de la ola de calor del 2003, a actividades antropogénicas, y que encontraron cómo la actividad humana había al menos duplicado la probabilidad de que se produjera un evento como el del 2003. Y a la derecha ilustro otro ejemplo, que es precisamente la atribución de la mortalidad que se produjo durante ese evento, la ola de calor del 2003, a cambio climático. Es un trabajo mucho más reciente. La charla de hoy se va a centrar en la atribución de eventos extremos y, por tanto, en esta rama concreta de la atribución, ¿de acuerdo? Desde este trabajo que acabo de mencionar de Stott en el 2004 sobre la ola de calor del 2003 hasta ahora, se han desarrollado un gran número de estudios de atribución globalmente, de distintos tipos de extremos que han ocurrido en distintas partes del mundo, y de hecho el número de estudios es tal que se comienzan a hacer ya trabajos estadísticos. Podemos hacer ciertos trabajos estadísticos sobre ese número de estudios, sobre qué información arrojan estos estudios, ¿vale? Eso es lo que ha hecho esta web, por ejemplo, de Carbon Brief, donde ha recopilado todos los trabajos que se han hecho hasta la fecha de atribución de eventos concretos, particulares, y ha hecho ciertas estadísticas clasificando esos eventos, ya sea por el tipo de evento de extremo o por los resultados que encontraron esos estudios, distinguiendo entre aquellos casos en los que se encontró una influencia positiva, o sea que el cambio climático ha aumentado la probabilidad o severidad de ese evento concreto, que son los que aparecen en rojo; en amarillo, aquellos estudios donde no encontraron una influencia antropogénica en el evento; en azul son aquellos en los que el cambio climático ha hecho el evento menos probable o menos frecuente, que también los hay, en concreto las olas de frío; y en gris los trabajos que no son concluyentes, que no se pudo identificar una señal antropogénica, lo cual no quiere decir que no exista, ¿de acuerdo? Este trabajo estos resultados los quiero resaltar no tanto por
por los números en sí, sino precisamente para desmitificar un poco, ¿no? Porque una pregunta muy común es ¿con qué frecuencia podemos atribuir un evento extremo a cambio climático, ¿no? O cuántos de los extremos que se producen son atribuibles a cambio climático. Y esa es una pregunta que no está bien formulada, porque en sí cada evento extremo es en sí mismo individual. Y precisamente la ciencia de atribución de eventos extremos en lo que se basa es que no podemos generalizar los resultados de un evento concreto a a otros eventos de ese mismo tipo, ¿vale? Por tanto, los resultados de la atribución en extremo no son generalizables y deben, por tanto, tratarse con cuidado, ¿vale? En esta web en concreto se encontró que el 85% de los estudios aproximadamente habían encontrado una señal de cambio climático en los extremos, pero eso no quiere decir que el 85% de los extremos sean atribuibles a cambio climático, ¿de acuerdo? De hecho, la figura la quiero ilustrar para precisamente resaltar que en la ciencia de la atribución existen sesgos, ¿vale? Si veis el tamaño de los círculos que refleja el número de estudios que se ha hecho en cada, por ejemplo, en cada continente, vemos que hay un claro sesgo hacia los estudios en Europa. Y eso no es porque haya más extremos en Europa, sino porque la mayor parte de la comunidad científica que trabaja en atribución está asentada en Europa, ¿vale? Y porque en países vulnerables existen limitaciones que impiden en muchos casos llevar a cabo estos estudios de atribución, ¿vale? Por tanto, hay que tener cautela a la hora de generalizar estos números, ¿vale? Porque vemos que existen sesgos geográficos y también existen sesgos de publicación, o tradicionalmente han existido, porque algunos, durante al menos un tiempo, estos estudios han servido para aumentar la conciencia social y científica en las influencias antropogénicas. Y por lo tanto ha habido cierta tendencia a que se publicaran los trabajos en los que se encontraba una influencia antropogénica en el evento, ¿vale? También porque esos estudios positivos que llamamos ayudan a la toma de decisiones, por ejemplo, al diseño de estrategias adaptativas, ¿de acuerdo? Y también existe un sesgo en cuanto al tipo de extremos que se han abordado, es lo que aparece aquí en la figura de abajo, y vemos cómo la mayoría de trabajos de atribución históricamente se han centrado en olas de calor o en eventos de precipitación a escala sobre todo sinóptica. Y esto tiene una fácil explicación que es la que aparece en la derecha. Esa figura resume cuáles son nuestras capacidades actuales de atribución en función del tipo de extremo que queramos abordar. Básicamente, la confianza que nosotros podemos tener en los estudios de atribución dependen de múltiples factores que se pueden resumir en estos dos ejes que aparecen aquí. O el primero es el nivel de comprensión física que tenemos sobre la influencia de las actividades antropogénicas en ese tipo de extremo concreto. Y por otro lado, que es el eje vertical, la atribución también depende de la disponibilidad que tengamos de observaciones para contextualizar los cambios que se han producido en ese tipo de extremos y la capacidad de modelización, o sea, hasta qué punto los modelos son capaces de replicar el evento extremo que queremos atribuir, ¿vale? El resultado, por tanto, es que no todos los extremos son igualmente atribuibles. Es más fácil atribuir eventos extremos que llamamos termodinámicos, como son las olas de calor y las olas de frío, para los que conocemos los argumentos físicos sobre la influencia del cambio climático y tenemos buenas observaciones, generalmente, y modelos capaces de replicar esos eventos. Por el contrario, en el otro extremo del espectro, lo que tenemos son que los fenómenos esencialmente que ocurren en escalas muy pequeñas, con una alta influencia dinámica, como los fenómenos convectivos, son mucho más difícilmente atribuibles, ¿de acuerdo? Debido a estas limitaciones. Bien, otra pregunta típica dentro de la atribución es qué ingredientes necesitamos para hacer un estudio de atribución. Y esto es lo que trato de ilustrar en esta transparencia, ¿vale? Básicamente, existen muchísimas metodologías, como veremos a continuación, pero todas ellas pivotan en torno a dos conceptos. Uno es lo que llamamos la clase de eventos y otro es lo que llamamos los mundos o la construcción de un mundo factual y un mundo contrafactual. Obviamente, cuando hacemos atribución de un evento concreto, ese evento es único, es irrepetible. No se ha producido en el pasado exactamente igual, ni se producirá exactamente igual en el futuro, pero necesitamos generalizar de alguna forma ese evento para poder hacer estadística y poder hacer el estudio de atribución. Y eso es lo que llamamos la clase de eventos, ¿vale? Son los eventos que seleccionamos que son parecidos al evento
que queremos atribuir y son los eventos que vamos a usar para hacer la atribución. No es lo mismo, que es lo que intento ilustrar en esta figura que parece una diana, ser muy laxo y escoger un gran número de eventos extremos que se parecen más o menos, pero no necesariamente al evento a estudiar, a ser mucho más exigente y centrarnos en eventos que son muy parecidos, ¿vale? En función del grado de cercanía o de proximidad o de condicionalidad en el evento que queremos atribuir, la clase de eventos va a ser distinta. Y después, el otro concepto que se usa en todas las metodologías es el del mundo factual y el contrafactual. El factual es el mundo actual en el cual se ha producido el evento, que sería este que aparece aquí a la derecha. El contrafactual es un mundo hipotético que podemos construir de muchas formas sin el agente al que queremos atribuir el evento. En este caso sería sin las actividades antropogénicas. Eso puede ser un clima preindustrial, por ejemplo. ¿Vale? Una vez que tenemos estos ingredientes, podemos estudiar esta clase de eventos en el mundo actual y en el mundo preindustrial o contrafactual, natural, y comparar la frecuencia, la probabilidad de ocurrencia y la intensidad de estos eventos para hacer atribución, ¿vale? Y estos son los pasos que se resumen aquí a la derecha, los distintos pasos de atribución, desde la identificación y observación del evento a la construcción del mundo contrafactual, ya sea con observaciones o con modelos climáticos que a su vez requieren una evaluación previa. Después, con la comparación de la probabilidad o la intensidad de esa clase de eventos en el mundo actual y contrafactual. Y finalmente, pues lo que llamamos el attribution statement, ¿no? El proceso formal de atribución. Vale. Pero, ¿cuáles son los métodos o qué preguntas se pueden abordar con estos métodos de atribución? En realidad, existe una gran variedad de métodos porque existen muchas preguntas que se pueden formular a un mismo evento concreto y las mismas y distintas preguntas pueden dar respuestas distintas. Y es algo que generalmente después es muy difícil comunicar a los medios de comunicación y que históricamente ha producido ciertas controversias también en la comunidad científica y que actualmente dentro de la comunidad está mucho más asentado, pero que aún tenemos que hacer un esfuerzo en la comunicación, ¿no? De cómo, en función de la pregunta que queramos o la pregunta de atribución que estemos formulando, la respuesta puede ser diferente. Y eso no necesariamente implica una contradicción, sino que estamos explorando aspectos complementarios de un mismo evento, ¿vale? Esto lo trato de ilustrar aquí, en esta figura resume algunas de las metodologías de atribución que en este caso se han clasificado en base al nivel de condicionalidad en el evento observado, ¿vale? Por un lado, voy a explicar los casos extremos para no enrollarme demasiado y yo creo que se va a entender el resto de las metodologías. Por un lado, en un lado de este espectro, digamos, de estudios, tenemos lo que llamamos la atribución probabilística, que es un enfoque muy climatológico a la hora de hacer atribución y que básicamente lo que estudia es cambios en la probabilidad de que se superen determinados umbrales. ¿Qué umbral? Pues el umbral, el valor que ha marcado el evento concreto que yo quiero atribuir, ¿de acuerdo? Eso es lo que llamamos una atribución probabilística. Si os dais cuenta, esta atribución también se llama no condicionada porque atribuye todos los eventos extremos por encima de un umbral sin tener en cuenta las causas bajo las cuales se ha producido el evento concreto que yo quiero atribuir, ¿vale? Estamos haciendo una atribución, si queremos, climatológica, sin importarnos los factores que han acompañado al evento actual, ¿de acuerdo? En el otro extremo de la atribución, que sería un extremo, una atribución altamente condicionada o un enfoque, si queréis, mucho más meteorológico, tenemos otro tipo de metodologías como el nudging o el pseudo global warming approach, que lo que hacen es que tratan de replicar exactamente el evento concreto que se ha producido y que yo quiero atribuir. Y lo hacen tanto en el mundo actual como en el mundo contrafactual. O sea, hacen simulaciones de cómo hubiera sido ese mismo evento en condiciones naturales. Para ello, generalmente, pues, si se hace el ejercicio con modelización, se cambian las condiciones iniciales y de contorno y se resimula el evento, pero en condiciones naturales. ¿De acuerdo? Recreamos el mismo evento, pero en un mundo con condiciones de contorno preindustriales, ¿de acuerdo? Y entre estos extremos de atribución, que son
nada condicionados o extremadamente condicionados al evento concreto, tenemos otro conjunto de metodologías que sirven como de puente, ¿no? Que permiten abordar tanto cambios en frecuencia o en probabilidad como cambios en intensidad, que son las preguntas que generalmente abordan estos dos tipos de metodología, ¿vale? Un ejemplo es, por ejemplo, el método de análogos, ¿vale? Que busca situaciones históricas parecidas y permite estudiar tanto cambios en probabilidad como cambios en intensidad. Y es un evento con cierta condicionalidad, impone ciertas condiciones eh, atendiendo a las condiciones que acompañaron al evento que quiero atribuir, ¿vale? Pero no es tan exigente como una aproximación nudging, ni tan relajado en la condicionalidad como la atribución probabilística, ¿de acuerdo? A la derecha aparece el tipo de preguntas que se pueden formular bajo estas tres, digamos, metodologías, la probabilística, que es nada condicionada, la que sería una atribución basada, por ejemplo, en análogos con cierto grado de condicionalidad, o las preguntas que se suelen formular cuando uno usa una metodología altamente condicionada, ¿de acuerdo? Y vemos cómo las preguntas no son las mismas y por tanto no tienen por qué ser las respuestas exactamente iguales eh, o parecidas entre ellas, ¿de acuerdo? Para ilustrar un poco la importancia de lo que llamamos el framing, ¿no? Cómo se formulan estas preguntas o los resultados que pueden arrojar distintas metodologías, voy a trabajar a continuación con un caso de estudio que fue el caso de las precipitaciones intensas que se produjeron en octubre del año pasado, 2024, en el sureste de la península ibérica, y lo vamos a hacer la atribución usando estas tres metodologías que hemos seleccionado. El método probabilístico, el de análogos, que establece cierta condicionalidad en el patrón de circulación atmosférica, y después un método mucho más condicionado, que es el de Pseudo Global Warming Approach. ¿De acuerdo? Y vamos a ilustrar cómo precisamente estas distintas metodologías pueden arrojar resultados ligeramente diferentes, ¿vale? Y paso ya a introducir los resultados de este análisis. Creo que no hace falta dar una introducción demasiado extensa sobre el evento extremo en sí. En este caso sí que quiero resaltar que la atribución que vamos a realizar en este caso se va a centrar en esta caja que aparece aquí en el sureste de la península ibérica, y es una atribución de la precipitación diaria que se produjo el 29 de octubre, que fue cuando se registraron récords a escala local, tanto a escala diaria como, a escala diaria, no, a escala subdiaria, en numerosos observatorios de Valencia. Pero la atribución en este caso se va a centrar esencialmente, no en todos los casos, pero en la mayoría, en promedios de precipitación en esa caja, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a hacer una atribución más de fenómeno sinóptico y no tanto mesoscalar, para el cual necesitaríamos otro tipo de aproximaciones, ¿de acuerdo? A la derecha se muestra la situación sinóptica, como todos sabemos, estuvo acompañada por una dana, una depresión aislada a niveles altos, que generó además una baja presión en superficie, con inyección de aire cálido y húmedo procedente del Mediterráneo. La inestabilidad en altura proporcionada por la dana dio lugar a fenómenos convectivos severos, ¿no? Y numerosas tormentas que dieron a su vez lugar a las inundaciones y a la riada que todos conocemos, con los fatídicos impactos en términos sobre todo de vidas humanas. A continuación voy a ilustrar las tres metodologías de atribución de este evento concreto, ¿de acuerdo? El primero es la atribución probabilística que he mencionado. En este caso es la que emplea, si estáis familiarizados, el World Weather Attribution. Es un método esencialmente estadístico en el que se construye un modelo estadístico no estacionario. Básicamente se toma la serie de precipitaciones, en este caso, de un observatorio o de un promedio regional, y se toman los valores extremos de esa serie, y esos valores extremos se ajustan a una distribución de extremos generalizada, que es la que modeliza el comportamiento de la cola de la distribución. ¿Vale? Para hacer atribución, ese modelo GED, o ese modelo de extremos, se hace no estacionario, introduciendo una covariable, que en este caso es la temperatura global, que lo que hace es estudiar cómo cambia
la cola de la distribución en función de la temperatura global, ¿vale? Eso se hace introduciendo una dependencia que es la temperatura global en los parámetros o en uno o varios de los parámetros de estas distribuciones estadísticas, ¿vale? Y eso lo que nos permite es trabajar o construir estas curvas de periodo de retorno para distintos valores de la temperatura global. La que existía en el 2024, el año pasado, y una temperatura global equivalente a un mundo preindustrial que es un 1,3 grados más frío que el actual, ¿de acuerdo? Esas dos curvas, los periodos de retorno del clima, en este caso actual, que sería el rojo, y el contrafactual es el azul, son las que aparecen aquí ilustradas, ¿vale? En la figura de la derecha son los periodos de retorno para el promedio de precipitación en la caja que aparece aquí del sureste de la península ibérica con la base de datos EOX, la base de datos observacional. Hemos hecho también un análisis local usando las estaciones, la red de estaciones de AEMET en ese mismo dominio, ¿vale? Pero tomando el máximo espacial, ¿de acuerdo? Para cada día y haciendo una atribución de un evento local, ¿vale? En este caso vamos a atribuir la máxima precipitación local que localmente se produjo en el evento el día 29, que fue la de Turís, ¿vale? Con los famosos casi 800 litros. Y en la izquierda, por el contrario, estamos atribuyendo el promedio en el sureste peninsular, ¿de acuerdo? Lo que encontramos es que en ninguno de los dos casos existen diferencias significativas en las curvas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la tabla de abajo se ilustra que el promedio regional de precipitación que se registró en esta zona, que fue de 22 litros, eso corresponde en el clima actual a un periodo de retorno de aproximadamente unos 6 años, ¿vale? Pero el cambio en probabilidad de ocurrencia de este evento, definido como la probabilidad en el mundo actual frente a la probabilidad en el mundo contrafactual, que es el que nos da la curva azul, es 1,2. ¿Vale? O sea que este evento, el evento observado, ahora es 1,2 veces más probable que en el clima contrafactual. ¿De acuerdo? Pero el intervalo de confianza, el rango de incertidumbre, incluye 1, el valor de 1, y por tanto no podemos decir que este cambio sea significativamente estadístico, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre con el cambio en intensidad, que también podemos abordar en qué medidas ha cambiado la intensidad un evento que se produce con la misma frecuencia que el evento que se observó, que fue de 6 años a estas escalas, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la escala local, con los 771 litros en Turís, vemos que eso corresponde a un evento en esta zona que se produciría, se esperaría como cada 100 años, pero que en este caso es todavía más notorio que no hay cambio significativo en la probabilidad de ocurrencia de eventos de esta magnitud, ni en cambios en la intensidad de eventos que se producen con esta frecuencia. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que no exista una señal de cambio climático, sino que no la detectamos, o al menos no la detectamos con los registros observacionales de los que disponemos desde aproximadamente 1950. Y bajo las hipótesis que acompañan esta metodología, que no son pocas, ¿vale? Porque recuerdo que en este caso la atribución se está haciendo con respecto a aspectos globales, a la temperatura global, ¿de acuerdo? Pero con esta metodología el resultado sería que la señal que no somos capaces de identificar una señal antropogénica en la probabilidad de que se produzcan eventos de esta magnitud, ¿de acuerdo? Pasamos ahora a segunda metodología, que es un método condicional o parcialmente condicional, que es el método de análogos. La idea del método de análogos es muy sencilla. Supongamos que queremos atribuir un evento concreto, esto sería una ola de calor en este caso, un mapa de una ola de calor. Lo que hace el método de análogos es centrarse en la circulación atmosférica que dio lugar a ese evento extremo, en este caso estas altas presiones, y buscar en el registro histórico situaciones atmosféricas, patrones de circulación atmosférica análogos o parecidos al observado. ¿Vale? Cada uno de esos mapas de presión lleva asociado un mapa de temperatura que lo que nos permite reconstruir cuál es la distribución de la temperatura esperada bajo las condiciones sinópticas que dieron lugar al evento que yo quiero atribuir. ¿Vale? Para hacer atribución lo que se hace es buscar análogos en un clima reciente y análogos en un clima pasado.
y en este caso fijamos la dinámica siempre es la misma porque estamos centrándonos en situaciones atmosféricas parecidas, pero la termodinámica es distinta, ¿vale? Y lo que podemos hacer es reconstruir cuál es la distribución de precipitaciones esperadas bajo danas parecidas a las que se produjeron en el periodo reciente o bajo danas que se produjeron en el histórico, en el pasado, y ver si existen diferencias en precipitación, ¿vale? Y eso es lo que hemos hecho en este caso con el ejercicio de análogos. Este dominio de aquí es el que hemos usado o empleado, uno de los que hemos empleado, porque hemos testeado varios, para identificar patrones sinópticos parecidos en el pasado. Estas son las precipitaciones. En este caso, el ejercicio de análogo lo hemos hecho con ERA5. Estas son las precipitaciones del día 29. Y lo que tenemos aquí, estos diagramas de cajas, de bigotes, lo que muestran es la distribución de anomalía de precipitación para los análogos del periodo más reciente y del periodo pasado, ¿de acuerdo? Lo que vemos es que una situación sinóptica parecida ahora, o en estas últimas décadas, produce precipitaciones medias en la región de estudio que son ligeramente mayores a las que se producen en el histórico, en el pasado, ¿de acuerdo? O de alguna forma, esto quiere decir que encontramos una señal o una diferencia, en este caso, pequeña, pero significativa, ¿de acuerdo? La señal no es muy grande y además es sensible a cómo se defina, por ejemplo, este dominio o cómo se identifiquen los análogos en el pasado. Entonces, para hacer una atribución un poco más física o poder atribuir a otros procesos más conocidos, lo que hicimos fue repetir este mismo ejercicio, pero condicionando en las temperaturas del Mediterráneo, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es buscar situaciones análogas, o sea, danas, que se han producido bajo situaciones de un Mediterráneo cálido, frente a análogos, danas parecidas, pero que se han producido con condiciones frías en el Mediterráneo. Recordamos que durante el episodio de la dana del año pasado las condiciones meteorológicas eran cálidas en el Mediterráneo y en este caso encontramos señales más claras o diferencias más significativas entre los análogos que se producen con temperaturas cálidas frente a los análogos que se producen con temperaturas del Mediterráneo frías. ¿De acuerdo? En todos los casos estoy describiendo, perdón, que no lo he dicho, los diagramas de cajas en gris oscuro. Los claros no los voy a comentar para no dilatar, ¿vale? Otra pregunta interesante es si se han producido cambios en las situaciones meteorológicas que produjeron este episodio, ¿vale? Porque en estos diagramas lo que estudiamos es el efecto termodinámico. Fijamos la dinámica en ambos periodos y la diferencia la podemos atribuir a cambio climático, sean cuales sean las causas. O sea, la diferencia climatológica entre estos dos periodos, ¿vale? Pero la dinámica es fija. Entonces, una pregunta adicional es si ha habido cambios en la dinámica, en este caso en la frecuencia de situaciones parecidas o análogos que se han producido históricamente. Y la respuesta es que no encontramos señales de cambio climático en los aspectos dinámicos o los patrones análogos al que produjo este evento, pero sí encontramos unas mayores precipitaciones en análogos recientes o análogos que se producen bajo situaciones cálidas. Por tanto, en este ejercicio podemos decir que sí somos capaces de encontrar una señal de cambio climático, aunque es pequeña y no esencialmente robusta, pero aún así puede hacerse este ejercicio de atribución usando lo que se llama la atribución indirecta. Podemos atribuir el evento parcialmente también a la dana y las condiciones cálidas en el Mediterráneo, que a su vez sabemos por otros estudios que se han atribuido, que ese calentamiento del Mediterráneo se ha atribuido a actividades antropogénicas. Y por último, quería ilustrar el último método, que es el método altamente condicionado, que también se llama en la literatura como storyline, y es un método de atribución basado en predicciones, ¿de acuerdo? En este caso hemos empleado, en lugar de un modelo meteorológico clásico, dinámico, físico, hemos usado modelos de inteligencia artificial. Por tanto, es una atribución un poco que mezcla tanto modelos de clima, como veremos a continuación, con estos modelos de predicción.
Para explicarlo, básicamente lo que hemos hecho es un conjunto de predicciones del evento, del evento del 2024, usando estos modelos de inteligencia artificial, en concreto el ForecastNet, que es uno de ellos, existen varios, y empleando como condiciones iniciales las proporcionadas por ERA5. ¿De acuerdo? Esto nos permite hacer con las condiciones iniciales de ERA5 en el modelo meteorológico de IA, hacer una predicción a varios días. Y después lo que hacemos son unas predicciones contrafactuales, o sea, simulamos cómo hubiera sido el evento en condiciones naturales. Para ello construimos unas condiciones iniciales naturalizadas, que consiste en tomar las condiciones iniciales de ERA5 y quitarles una señal de cambio climático. Esa señal de cambio climático, que es este delta que aparece aquí, lo obtenemos a partir de los modelos de clima, del CEMIP6, ¿de acuerdo? Comparando el clima presente frente al clima preindustrial que simula este conjunto de modelos. Calculamos la diferencia de la climatología de estos dos periodos en las variables termodinámicas que se usan para las condiciones iniciales de estos modelos, ¿vale? La única variable dinámica que se toca en las condiciones contrafactuales es la altura geopotencial, porque lo ajustamos para que esté en equilibrio con la perturbación termodinámica que imponemos. Y una vez que tenemos estas condiciones iniciales contrafactuales, o sea, naturales, hacemos la misma simulación para los mismos lead times que en el caso de las simulaciones factuales. Y la comparación entre las factuales y las predicciones contrafactuales nos permite hacer una atribución basada en las predicciones del modelo meteorológico, ¿de acuerdo? Aquí a la derecha aparecen algunas de las señales termodinámicas que hemos empleado o estos deltas de señal de cambio climático que se derivan de estos modelos climáticos y que son estas perturbaciones con las que se corrigen las condiciones iniciales factuales. Bien, pues la primera pregunta cuando usamos este método de atribución es si el modelo en la simulación factual, en la real, la predicción factual, es capaz de simular el evento. Y la respuesta es que sí, aunque con una nota al margen, porque los eventos o los modelos de IA, la mayoría de ellos, no hace predicción hace predicción de precipitación. Entonces, en este ejercicio de atribución nos hemos centrado sobre todo en la atribución de los drivers o de los factores asociados al evento, pero sin hacer la atribución directamente en la precipitación, ¿vale? Nos hemos centrado en distintas variables meteorológicas que son relevantes para el evento, como fue el agua precipitable, que es la que aparece aquí en ERA5 para el día 29 de octubre. Aquí aparece la velocidad del viento y el campo de geopotencial en 500 hectopascales, también en ERA5. Aquí representamos en sombreado en la temperatura a 850 hectopascales, donde se identifica el enfriamiento en la troposfera, pero también este calentamiento que estuvo asociado a una dorsal, a una intrusión de aire cálido del norte de África, que parcialmente contribuyó al estancamiento de la Dana durante tanto tiempo. Y a la derecha aparece como un proxy de la velocidad vertical o de factores dinámicos del evento, la divergencia a 300 hectopascales, tanto en sombreado y el viento en 300 hectopascales, que son las flechas, ¿no? Entonces, tenemos todo el rango, digamos, de factores termodinámicos y dinámicos que son relevantes para la producción de precipitación. Y en la primera fila lo que muestra son los campos reproducidos en ERA5 de esas variables y abajo las predicciones a 4 días que hace el modelo de IA de esas mismas variables. Y vemos cómo en general el modelo de IA es capaz de capturar el patrón, los patrones de las distintas variables meteorológicas, aunque los campos son más suavizados que en las observaciones, lo cual era esperable, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto que el modelo predice la situación sinóptica que dio lugar al evento, lo que hacemos es hacer una atribución en esas variables, en esos drivers del evento de precipitación. De nuevo nos centramos para el caso del agua precipitable, nos centramos en la misma caja que hemos analizado anteriormente. Aquí en la figura de arriba lo que vemos son las diferencias entre las predicciones factuales menos las contrafactuales en las distintas variables meteorológicas para ese día 29, usando las predicciones entre 1 a 4 días, ¿de acuerdo? Es una media de ensembles.
Y lo que abajo aparece son los violines, la distribución de violines de los promedios de las variables que analizamos arriba en las cajas respectivas que aparecen señaladas, ¿vale? Entonces vemos cómo existe una diferencia, claramente un aumento en el agua precipitable en la simulación, en la predicción factual frente a la contrafactual, o sea que el evento es más húmedo o ha sido más húmedo como consecuencia de las actividades antropogénicas. Hubo un mayor contenido de agua precipitable debido a la influencia del cambio climático, pero también encontramos una señal significativa en el viento en niveles bajos, que es lo que aparece en este mapa, aunque es pequeña, y aparece también en estos valles. Hubo una intensificación del viento a niveles bajos, un aumento de la inyección de aire del Mediterráneo hacia la península como consecuencia del cambio climático. Y este aumento, esta intensificación del viento es resultado del aumento de este gradiente entre la dorsal, que aparece aquí a la derecha, que vemos que hay una mayor señal antropogénica en la dorsal, frente a la zona donde estaba la dana. ¿De acuerdo? Hubo un aumento en el gradiente zonal de temperaturas y eso dio lugar a una intensificación del viento en superficie que aumentó la inyección de masas de aire cálido. Y donde no encontramos una señal, de acuerdo con el método de análogos, es en factores dinámicos, en este caso en la divergencia en altura. No encontramos que se haya producido, que haya una influencia del cambio climático en esta variable en concreto, en la divergencia o si se emplea como un proxy en la velocidad vertical. Por tanto, según este ejercicio, el evento fue más húmedo, y el viento fue más intenso y de hecho hubo una intensificación de la dorsal por cambio climático que podía indirectamente haber contribuido al estancamiento de la dana o a aumentar la duración del evento en esta zona. Todo ello como consecuencia del cambio climático, pero no encontramos, por el contrario, una influencia del cambio climático en aspectos dinámicos del evento, en concreto la velocidad vertical o la divergencia en altura. ¿Vale? Como conclusiones, y creo que ya me he extendido demasiado, probablemente me haya pasado el tiempo, me temo que sí, lo siento. Básicamente lo que quería resaltar aquí es cuáles son las preguntas, o sea, las respuestas que nos proporcionan los distintos métodos de atribución de un mismo evento y cómo las distintas preguntas pueden dar lugar a respuestas que, aunque aparentemente son contradictorias, en realidad son complementarias. Y lo que muestra este estudio de multiatribución es que cuando la pregunta es si el cambio global o el calentamiento global ha hecho este evento más frecuente, la respuesta es que no, al menos en base a los registros observacionales de los que disponemos, pero cuando la pregunta es si situaciones atmosféricas parecidas dan lugar ahora a mayores precipitaciones que en el pasado, la respuesta es que sí, aunque la señal no es muy grande. Y cuando aumentamos aún más la condicionalidad y nos centramos exactamente en los factores, en las condiciones iniciales que dieron lugar al evento, y nos preguntamos cómo hubiera sido el evento en exactamente la misma dana en un evento preindustrial, pues encontramos que ese evento hubiera sido, que en el presente el evento ha sido más húmedo, más ventoso y más persistente de lo que hubiera sido en el mundo preindustrial. ¿Vale? Quería acabar muy brevemente, ya no tengo tiempo para extenderme más porque creo que he hablado más de la cuenta. Estas eran algunas reflexiones y algunas de los retos actuales que existen en la comunidad de atribución. Entre ellos está, por ejemplo, avanzar hacia la atribución de impactos, pero también trabajar hacia una atribución operativa, ¿no? Incluso una atribución que nosotros llamamos anticipada, o sea, antes de que se produzca el evento, hacer una atribución basándonos en las propias predicciones del evento, tal y como hemos ilustrado en este caso en el caso de la dana, ¿vale? En ese sentido, me gustaría resaltar que dentro del CSIC existe una plataforma que se ha creado que aglutina distintos grupos de investigación de clima en el CSIC que trabajan en variabilidad, cambio climático y en desarrollo de servicios climáticos, y es la denominada PPI de Clima, Plataforma Temática Interdisciplinar de Clima, y que entre sus proyectos incluye una colaboración con AEMET para desarrollar 10 servicios temáticos
nacionales, de ámbito nacional, en codesarrollo con AEMET, centrando en distintos aspectos y en distintas escalas temporales, y entre los cuales se encuentra precisamente un monitor de atribución. Entonces, para anticiparme un poquito a él, no voy a entrar en muchos detalles, pero básicamente me quería indicar que esto no es un proyecto de estos que se venda humo y después no se materialice, sino que efectivamente el interés está actualmente en desarrollar un monitor de atribución a escala nacional, que si no me equivoco sería pionero. No conozco ningún servicio meteorológico que lo haga. Y en este caso, bueno, aquí se muestra un prototipo muy inicial que hay que mejorar, pero permitiría hacer atribución desde un punto de vista climatológico usando el primer método que he mencionado, el estadístico, ¿de acuerdo? En base al registro de observaciones que dispone AEMET. Y lo que permitiría sería pues, incluso incorporar predicciones a corto plazo, mostrando, por ejemplo, en el caso de temperaturas, cuáles son las temperaturas predichas, ¿no? Y cómo ese mismo mapa de temperaturas sería en el pasado, ¿no? Para distintos grados de calentamiento global, o incluso en el futuro, ¿vale? Vamos a poder construir, por tanto, distintos contrafactuales para cada mapa de temperatura y en distintas agregaciones espaciales, ya sea la local o a nivel de provincia, obtener este tipo de curvas que lo que nos van a permitir es proporcionar información de atribución incluso antes de que se produzca un evento. Por ejemplo, si estamos en Ávila y en Ávila se predicen para el día siguiente o 2 días después pues 36 grados y medio, pues en estas curvas este monitor va a permitir decir que eso corresponde a un evento que se produce cada 2 años en el clima actual, pero que en el clima preindustrial sería un evento que se produciría cada 30 años, ¿vale? Y igualmente se pueden cuantificar cambios en intensidad. Por ejemplo, decir, pues esta ola de calor que viene, pues va a ser un grado más cálido de lo que hubiera sido en un clima preindustrial. Y esto es lo que actualmente trabajamos en colaboración con AEMET para desarrollar este tipo de productos que proporcionen información a la sociedad y a usuarios. Y creo que con eso termino por finalizar la presentación. Siento haberme extendido y quedo a disposición de las preguntas que tengáis. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, David. Ha sido realmente interesante. Vamos a dar ahora la palabra a la audiencia, a nuestros participantes. Ya saben, como he dicho, que pueden interpretar levantando la mano o conectando el micrófono y si quieren la cámara. En primer lugar, David Quintero, adelante. Hola, buenas tardes. Mira, el ajuste a la distribución de extremos, ¿recuerda qué parámetros usó la location, la escala? Es que, por ejemplo, me suena que el parámetro de Forman recomendaban no hacerlo covariate. Entonces, bueno, Sí. si te... Sí, te puedo responder. En el caso de la atribución de este evento, que es de precipitación, porque el modelo que se establece es distinto en función del evento que quieras atribuir. No es igual una ola de calor que un evento de precipitación. En los casos de precipitación extrema, se ajusta el parámetro de localización, el parámetro de escala, el de forma no se toca, y se introduce una dependencia exponencial con la temperatura global en esos parámetros, tanto en el de localización como en el de escala. Vale, vale. Y, por ejemplo, ¿recuerdas cómo se hace para la temperatura, para las olas de calor? Para las olas de calor, bueno, en el caso de la precipitación, la justificación está clara. La de dependencia exponencial con la temperatura global se hace básicamente por Clausius-Clapeyron, asumiendo la relación de Clausius-Clapeyron. En el caso de los extremos cálidos o fríos, bueno, los extremos de temperatura, únicamente se introduce esa dependencia en el parámetro de localización y se hace una dependencia lineal con la temperatura global. Okay. Entonces, básicamente lo que se asume es que la distribución de extremos se desplaza sin cambiar la forma con la temperatura global, que es una hipótesis bastante simplificada, pero que generalmente se ha encontrado que funciona relativamente bien.
Pero eso tiene una problemática, es que al final las curvas de periodo de retorno que se reconstruyen en el factual y contrafactual son totalmente paralelas, lo cual quiere decir que el cambio en intensidad que cuantificas es el mismo con independencia del periodo de retorno, del nivel de retorno del evento, ¿no? Entonces, bueno, es un tanto simplista. Actualmente estamos dentro también de la PTI trabajando en mejorar un poco esto. No me quiero extender, pero de hecho nos gustaría implementarlo en ese monitor con el que estamos trabajando, porque lo que estamos haciendo es primero introducir estadística bayesiana para mejorar un poco las estimaciones de los parámetros y que sean más robustas. Y en segundo lugar, proporcionar no solo hacer un modelo no estacionario en el tiempo, sino también en el espacio. Entonces, introducir información de estaciones vecinas, que eso nos va a ayudar a reducir, por ejemplo, las grandes incertidumbres que se producen para extremos que son muy poco probables, ¿no? Y entonces reducir un poco la incertidumbre en las estimaciones, eh, introduciendo esa información de datos o de extremos que se producen en estaciones vecinas. Ok, gracias. Muchas gracias. Pasamos. ¿Más preguntas? A ver. Bueno, si no voy a preguntar yo a mí. Aquí tenemos a Encarna. Encarna Serrano, adelante. Hola, buenas tardes. David, enhorabuena por este tipo de estudios que además de lo interesante de los resultados aportados, pues indica que es una metodología con mucho potencial. Así que, bueno, primero eso, mi enhorabuena, y que me alegra mucho tenerte aquí, compartiendo tus conocimientos. Mira, una curiosidad que se me ha planteado a partir del ejemplo tan ilustrativo que nos has presentado. ¿Habéis, por curiosidad, habéis analizado, es decir, hecho un estudio similar en cuanto al fenómeno del evento Filomena, que ha sido tan controvertido y demás? Pues eso, ¿habéis podido, no sé si se os ha ocurrido ejercitar este fenómeno? Y si no es así, pues nada, y si es así, ¿qué resultado os aportó? Gracias, Encarna, por las felicitaciones y bueno, encantado de saludarte. Bueno, nosotros no lo hemos hecho, pero sí hay gente de la comunidad española que lo ha hecho, ¿no? Hay un trabajo publicado, creo que no es multimétodo, trabaja, si no me equivoco, sí que emplea el método de análogos y después hace este método de storyline, con simulaciones, con predicciones, en este caso con un modelo dinámico, físico, que es el WRF, y lo hacen para Filomena. Es un trabajo de Damián y su Acosta, que es del grupo que proviene del grupo de la Universidad de Santiago, pero actualmente está en la Universidad de Ghent. Y está de colaborador también en ese trabajo con más gente, incluida gente de AEMET como Juan G. Y ellos hicieron ese trabajo. Al final, gran parte del estudio se centra, espero no equivocarme en nada, y si no, pues que me corrijan. Se centra sobre todo en este método de storyline, y básicamente encuentran que sí que hubo una señal, se detecta una señal, pero con un patrón dipolar dentro de la península. Debido al efecto de los gradientes termodinámicos, encuentran cómo el cambio climático ha contribuido a disminuir la probabilidad de estos eventos en el sur de la península, pero aumentarlo en el norte. ¿Vale? Entonces, básicamente sería, pero sí que no existe un trabajo quizá tan multimétodo, tan comparación de distintos métodos, pero sí que existe trabajos de atribución. Entonces, os puedo enviar la referencia, es un trabajo muy interesante. Sí, no, por eso te lo he preguntado, porque como existen distintas metodologías y en algunos casos incluso, pues parece que no, parece que haya una conexión tan clara con el cambio climático, por eso he dicho controvertido, ¿no? Porque de hecho también hay cierto estudio realizado dentro del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica por parte del equipo de
bueno, de unos compañeros, de Carlos Yaugua y colaboradores, pues también se aportó evidencias del papel decisivo que aportó la nevada. Es decir, que la intervención de estos elementos colaterales afectó al balance energético en superficie, y eso condicionó mucho también a que se potenciara lo que ocurrió, ¿no? Pues Entonces, bueno, mira, me lo apunto. entonces es ahí que cuanto más metodologías y más estudios al respecto, pues quizás pues la cosa se aclare. Pero es que me ha parecido tan interesante vuestro método, es decir, este tipo de estudios, que por eso te preguntaba, Pero no cabe duda que cuanto Sí, no, y más es muy común, ha aportaciones se existido. A mí me parece muy interesante y muy importante, de hecho, hacer esa atribución como multimétodo, ¿no? Para proporcionar un poco, cubrir un poco el espectro de preguntas que generalmente formula la sociedad, pero que no son, que aparentemente son las mismas, no son las mismas. Y claro, las distintas preguntas pueden dar resultados distintos. Entonces es importante, creo, hacer este tipo de trabajo multimétodo, porque sobre todo para eventos que son más controvertidos, porque o por su escala espacial en la que ocurren, el temporal, los fenómenos que ocurren a escalas pequeñas son complejísimos, como los procesos en los que aparecen feedbacks, que aparecen sobre todo con la dinámica, en los que está implicada la dinámica. Todo es mucho más complejo, y entonces dependiendo del aspecto en el que te centres o las hipótesis que asumas, pues puedes obtener resultados distintos, ¿no? Y en eso está un poco también el reto de la atribución de los extremos, en dar esa especie de continuo de metodologías y de preguntas que se pueden abordar, y en concienciar en que tenemos que acostumbrarnos, igual que nos costó, a la sociedad le costó entender, o le está costando entender por las predicciones probabilísticas, pues esto es un poco parecido, ¿no? Que no hay respuestas taxativas a una pregunta concreta, sino que depende un poco de los matices de la pregunta, pues las respuestas pueden ser ligeramente distintas. Y por eso hay que enfatizar la complementariedad que ofrecen los distintos métodos, más que venderlo como aspectos contradictorios en sí mismo, porque esto ha producido históricamente problemas también en los medios. Yo recuerdo con la ola de calor, por ejemplo, del 2010, cómo salieron a la vez dos estudios de atribución, y uno decía literalmente que el evento fue en gran medida causado por factores de variabilidad interna, y otro salía diciendo que las actividades antropogénicas habían aumentado significativamente la probabilidad de que se produjeran eventos de esa magnitud. Y cuando uno lo escucha así, dice, pero es que estos dos trabajos son contradictorios. Uno dice que fue por variabilidad interna el fenómeno, y otro dice que la ola de calor la ha exacerbado las actividades antropogénicas. Y de hecho hubo después un trabajo que explicó cómo los dos trabajos llevaban razón y coincidió los dos resultados. Y en realidad no eran contradictorios, es que uno se centraba en cambios en probabilidad de ocurrencia y otro en cambios en intensidad. Y es que los resultados no tienen que ser los mismos necesariamente. En concreto, en ese evento, los cambios en intensidad por actividades antropogénicas eran muy pequeños, pero ese pequeño perturbación, como era un evento tan extremo, dio lugar a cambios en probabilidad de ocurrencia muy notables. Entonces, los cambios en probabilidad fueron muy altos, a pesar de que los cambios en intensidad del evento, debido al cambio climático, fueron pequeños. Entonces, no hay tal contradicción, sino simplemente que se abordaban preguntas distintas. Totalmente de acuerdo contigo, que a veces se confunde resultados que son distintos y se interpretan mal, que realmente son en el fondo complementarios más que contradictorios, totalmente. Eso es. Y en el caso de esto de Filomena, yo creo que también, en este caso particular, pero también otros, que a veces nos enfocamos en los estudios, en los análisis a la hora de utilizar aspectos a evaluar, que atendemos solo a variables atmosféricas, y en muchas ocasiones las condiciones del suelo en cuanto a balance energético del suelo, en cuanto a los flujos radiactivos, flujos de calor latente, sensible, etcétera, pueden condicionar bastante, pueden modelar bastante el resultado de la
predicción o de la modelización en sí. Creo que hay que a veces atender también a esas condiciones en el suelo, sobre todo en casos como, por ejemplo, en el Filomena, que al entrar la nieve en juego, pues jugó un papel importante y a veces pues no se le hace tanta atención al suelo cuando evidentemente lo es en ciertos fenómenos. Sí. De nuevo, reitero mi felicitación y nada, y voy a intentar seguir los resultados de ese prototipo en el que estáis trabajando, que tiene muy buena pinta. Y gracias, de nuevo. Nada, a vosotros. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una cuestión. Aquí al principio, cuando hablabas de los ingredientes, un factor que es crítico es el número de eventos que tú consideras similares. Entonces, este número de eventos, claro, depende del grado de detalle que tú uses para describir un evento. Si es un evento sinóptico y lo describes pues con geopotencial a un nivel, es un grado de detalle muy pequeño. Si tú empiezas a meter ingredientes adicionales, pues al final te encuentras con que prácticamente no tienes una situación similar para comparar. Y además, teniendo en cuenta que luego tienes que hacer análisis estadísticos y de significación. Si tienes pocos casos, pues al final no tienes significación. Entonces, mi cuestión es el grado de detalle. O sea, que muchas veces intentamos decir un evento similar, y ahí creo que muchas veces no se precisa el similar respecto a uno concreto que ha ocurrido en una determinada fecha y en un determinado sitio. ¿Puedes comentar algo de esto? Sí, bueno, básicamente es donde he intentado poner el énfasis, Sí. precisamente, porque cuando uno revisa la literatura y analiza todos los métodos que hay de atribución, las diferentes aproximaciones, pues muchas veces la gente lo suele clasificar por si el método usa observaciones o reanálisis o usa modelos. Si viene de la escuela de, como llaman algunos, de Boulder o la escuela de Oxford, ¿no? De qué tradición viene. Si usa estadística o usa un modelo. Pero para mí, yo creo que el ingrediente o el factor más decisivo es precisamente ese. Ese es el grado de detalle, ¿no? De qué entendemos por un evento similar. Sí. Y por eso yo en esta presentación los métodos los he presentado por el grado de condicionalidad en el evento. Y eso tiene implicaciones, sobre todo, por ejemplo, con el método de análogos, que es donde quizá más claramente se ve, ¿no? Porque si el método de análogos usa observaciones históricas, pues el registro es limitado. Entonces no puedes imponer múltiples condiciones porque entonces pierdes el número de análogos que tienes. No tienes buenos análogos en el pasado y si no tienes buenos análogos, pues no te sirve el método, ¿no? Entonces, con las observaciones tienes que jugar con eso, ¿no? Que cuando empleas un método, en este caso condicional, porque impones una condición en el evento, primero tienes que imponer una condición que asumes que fue importante para la ocurrencia de ese evento, no puede ser cualquiera. Y generalmente se suele tomar, al menos en este tipo de extremos, se suele tomar por la circulación atmosférica a escala sinóptica. Pero claro, ahí entras en otros, decir, bueno, ¿qué nivel tomo? Como comentabas, la presión en superficie, el geopotencial en 500 o en 200. Entonces, claro, la decisión no es trivial. En este caso, del evento que he descrito, nosotros probamos varios, ¿no? Varios predictores, que podemos decir, y tenemos pendiente hacer precisamente el estudio combinado de varios predictores, que es algo que no se suele hacer en análogos, que generalmente toman el campo en superficie, el sea level pressure, la presión en superficie y ya está, ¿no? Y ese es el predictor. Y aunque suele ser un buen predictor, lo que hemos apreciado es que en este evento concreto, que es muy complejo porque es multifactorial, fue importante la altura, fue importante la baja presión en superficie con la inyección del aire en el Mediterráneo,
pues imponer un solo predictor, un solo condicionante, pues no es bueno o no es suficiente, pues no constriñe suficientemente el evento, porque una baja presión en sí mismo en superficie no necesariamente te va a dar una alta precipitación. Entonces tienes que imponer más condicionantes para buscar precisamente Sí, eventos parecidos en el pasado, pero hay que jugar un poco con que no puedes imponer demasiadas condiciones, porque en ese caso, como digo, pierdes el número de análogos. Y para eso existen otras métricas en ese método en concreto que te permite estudiar o testear lo buenos o malos que están siendo los análogos que tú seleccionas, si se parecen mucho o no se parecen, ¿no? Y siempre una alternativa a eso es usar modelos, ¿no? Que hay gente que también lo hace, ¿no? Hacer simulaciones de modelos de clima histórico, donde no vas a tener un problema de limitación de datos, pero tienes que convivir con los sesgos que tienen los modelos, ¿no? Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, pero sí, desde mi punto de vista, uno de los múltiples condicionantes a la hora de hacer atribución, que es lo que en la comunidad se llama los framings, como el framing afecta a los resultados, ¿no? Y existen muchos framings, ¿no? Cómo defino el preindustrial o el mundo contrafactual y demás, ¿no? Pero uno de ellos es precisamente el grado de condicionalidad, o sea, cómo defino los eventos similares. Y para mí sí. ese es uno de los más, de los más importantes, de los que tienen más repercusiones. Y de ahí que toda esta presentación y toda esta aproximación multimétodo la haya hecho desde un punto de vista del grado de condicionalidad, porque se ve claramente cómo a medida que vas cerrando el círculo, ¿no? Y te centras en eventos más parecidos al que quieres atribuir, pues las cosas pueden cambiar, ¿no? Ujú. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos otra mano. Adelante. Pone digitalización 09. Sí, No soy sé. yo, soy Marta Ernesto. Marta, ¿Qué adelante, tal? Marta. Bueno, nada, lo primero, darte la enhorabuena, David, porque me ha gustado muchísimo la presentación, el trabajo y bueno, es un gusto siempre escucharte y cómo explicas todo, me ha encantado. Un poco al hilo de lo que estabais comentando de análogos, entiendo también que la bondad del método esté condicionada por la resolución de los datos observacionales o del reanálisis que habéis utilizado. No sé si habéis hecho algún tipo de prueba modificando esa resolución. Supongo que es 0,25, ¿no? Habéis cogido, era 5. Ujú. Ahí si bajarais a una resolución más alta, entiendo que el método daría o podría llegar a dar otro tipo de resultados, ¿no? O no sé muy bien. Generalmente no necesariamente, bueno, no sé si te refieres a la resolución, porque claro, tenemos en el método de análogos hay dos variables a distinguir. Una es el predictor, que es el que te permite buscar análogos. Sí, el predictando, decía yo. ¿Tú te refieres a...? Sí, claro, Sí. Predictando, en este caso que es la precipitación, sí, Claro. porque si cambias la resolución y aumentas mucho la resolución, como en este caso fue un fenómeno muy, muy local, o sea, hubo precipitaciones muy intensas a escala muy local, el promedio que vas a obtener espacial en la zona que hemos abordado nosotros depende de la resolución Claro. de los datos. Si aumentas la resolución, te aumenta la intensidad del evento. ¿Y tenéis pensado hacer algún tipo de prueba con otro tipo de datos observacionales o no? Pues en el caso de los análogos sí, lo tenemos ahí pendiente de hacer con EOX, que si no me equivoco, no sé si era EOX o era otra, una base de datos observacional que tiene una resolución de 0,1, y hacerlo incluso se puede hacer a escala local, porque como disponemos del registro de estaciones de AEMET, pues lo que se puede hacer es buscar los días análogos en el pasado y tomas automáticamente las El precipitaciones dato registradas de la estación localmente. directamente, claro. Claro, entonces queremos hacer esos datos sí que lo hemos usado en el primer método, en el estadístico, digamos, pero eso lo tenemos pendiente de hacer en el de análogos. A ver cómo cambia la historia. Vale, pues nada, enhorabuena otra vez y gracias. Muchas gracias, Marta. Te voy a leer una pregunta que hay en el chat de José Miguel, creo que es José Miguel Viñas. Dice: ¿entendéis la interesante información de vuestra plataforma o monitor de aplicaciones PTI
como para uso interno de AEMET, o creéis que incluso puede hacerse accesible o más bien entendible para el público o al menos a los informadores especializados? Gracias por todo. Bueno, de hecho, la colaboración que tenemos con AEMET está dentro de un proyecto de plan de fondos de plan de recuperación en el que existe compromiso de que esto se va a quedar en abierto. Sí, O sea, que la previsión es que esto, cuando finalice este proyecto, que es de aquí a un año y pico, a medio o largo plazo esto se implemente como un servicio climático que AEMET incorpore sí, a su plataforma de servicios que ya ofrece, ¿no? Y por tanto esté en abierto, como puede ser el monitor de sequías que ya tiene sí, implementado dentro de su oferta. Pero bueno, esto quien lo tiene que decir realmente es AEMET. Desde luego existe interés por parte del público, por interés mediático, porque siempre que se produce un evento extremo te están llamando la pregunta del millón. Y la propia AEMET, por supuesto, tiene interés al menos en explotar esta herramienta para proporcionar una información a usuarios o al público en general mucho más fundamentada, aunque sea una respuesta provisional, ¿no? Porque todos los eventos, al ser concretos, particulares, requieren estudios dedicados, un poco más centrados en el evento, pero al menos dar una primera respuesta basada en esta atribución, digamos, climatológica, desde luego yo creo que va a ser una información útil que sin duda sí que se va a usar para comunicación, ¿no? sí. Es importante, eso sí, pues quizá trabajar con gente experta en comunicación, porque nosotros somos científicos y cuando hacemos una herramienta, algo que continuamente discuto dentro de la PTI en los equipos de trabajo es si la gente va a saber entender una curva de periodo de retorno. Entonces, cómo se comunica ya es otra historia que habrá que abordar. Pero bueno, en principio el trabajo y la información científica que hay detrás sí que sin duda se empleará. Sí, una corrección mía. He dicho José Miguel Viñas, pero me ha escrito en el chat que es José Miguel Fernández Serdán. Perdón. Bueno, pues nada más. Respecto a esto último que has comentado, por regla general, cuando hay financiación europea, significa compromiso de que los resultados, sean datos, sean webs, sea lo que sea, sean públicos. Esa es siempre ha sido la norma, pero efectivamente, ya veremos cómo evoluciona esto. Muy bien, pues si no hay, sí, hay una pregunta, Óscar García Fernández. Y ya casi con esto terminamos para... Adelante, Óscar. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la conferencia y enhorabuena. Querría saber si, aparte de este proyecto a nivel europeo, colaboráis con algún otro centro o con algún otro equipo de investigación. Bueno, era eso más que nada la pregunta. Bueno, estamos actualmente, ya no me he metido en eso porque si no, ya si queréis os lo cuento otro día. Estamos en un consorcio de un proyecto europeo que se llama CLINT, que es Climate Intelligence, y entonces se basa o pretende trabajar en la detección, en la predicción y en la atribución de extremos con herramientas de inteligencia artificial. Es un proyecto del H2020. Aún está en vigor, al menos durante este año. Y dentro de ese proyecto estamos también explorando cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a hacer atribución de extremos a cambio climático. Y dentro de ese consorcio, pues es que hay 15 socios, hay gente del Polimi, el Centro de Cambio Climático de Italiano, de EREON, que es un centro alemán. Está también la Universidad de Justus Leibniz, está de Alemania. En fin, está el Centro Europeo también más o menos implicado. Entonces, bueno, hay muchas instituciones y hay mucha gente
que está haciendo directa o indirectamente atribución. Y de hecho no lo he comentado aquí porque no me quería extender, pero hay muchas iniciativas también internacionales que no son proyectos en sí mismos, pero son iniciativas de grupos de investigación para hacer lo que se llama esta atribución rápida, ¿no? De proporcionar respuestas pues inmediatamente después de que se produce un evento extremo. Entonces ahí está la web del World Weather Attribution, que la forman esencialmente centros del Reino Unido y de Holanda. Y luego está otra también con bastante visibilidad, es la de Climate Meter, que es francesa, la lleva David de Faranda y otros colaboradores, que hay también gente española ahí participando, en este caso de la Universidad Pablo de Olavide. Sí, Y Carmen. Sí, Carmen. Y ahí Sí. trabajan, igual que el World Weather Attribution hace más la atribución que yo mencionaba de probabilística, la del método estadístico. El grupo de Climate Meter trabaja estrictamente con el método de análogos. Y luego también hay gente del Alfred Wegener Institute, Antonio Sánchez Benítez, que hizo la tesis con nosotros y está ahora allí en Alemania, y que está haciendo este método de storylines y lo tiene de hecho operacional. O sea, uno puede visitar la web del instituto y puede ver para cada día, bueno, varios días después, porque ya tiene un decalaje, pero puede ver campos de temperatura y precipitación de hace 2 o 3 días y cómo el modelo, que es un modelo de clima, lo simulan en un clima actual, en un clima futuro o en un clima pasado, ¿no? Hacer esa atribución de storyline que se llama más. Entonces existe mucha gente y muchos grupos, ¿no? Sobre todo a nivel europeo que trabajan en esto. Nosotros colaboramos con algunos de ellos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues con esto yo creo que ya damos por terminado la sesión de hoy. Muchas gracias, David. Ha sido realmente interesante. Ya has visto que ha habido muchas cuestiones, que eso siempre es muy buen síntoma. Y a todos los demás, a todos los asistentes, muchas gracias por vuestra participación y os esperamos en el próximo evento que se ha anunciado a través del chat, pero siempre los tenéis anunciados en la página web del AME. Muchas gracias a todos y nada más, cerramos aquí nuestro evento de hoy. Gracias.